Daisy es la única culpable de todos mis problemas. No le voy a dar el gusto de hacerle una prueba a mi hija. Mi tía y tu papá. No me atreví a contártelo cuando llegué porque me daba pena. El colmillo, el que era líder de la colonia, Sí. está vivo, Eric. ¿Qué tal si Gracie está diciendo la verdad? ¿Eh? ¿Qué tal si Anita no es mi hija, sino mi nieta? Prométeme que no vas a hacer una estupidez y que vas a pensar muy bien cada paso que des. Anoche nos besamos. ¿Te gusta como mujer? ¿Cómo es mendiga la vida, no, jefe? Se empeña en enfrentarnos, ¿te das cuenta? Primero por las clicas, después por Adela. Y ahora por Anita, mi hija. Gracie me contó todo. Cambió a mi hija por la de Felicia, así es que Anita es mi hija. Mira, si Gracie no te lo contaba, te lo iba a contar yo. Y de pronto te pareciste así de la nada. Si lo estás buscando, quiere decir que crees lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Sí, pero no es el lugar para hablar de eso, ¿ok? Vámonos de aquí, ándale. ¿Vamos a dónde? Anita está adentro porque quiero verla. Aquí no podemos hablar, Rodrigo, ¿no te das cuenta? ¿Ese güey qué hace aquí? ¿Qué hace la tira por acá? Cristóbal la mandó para proteger a Felicia y a la niña de Colmillo. Así que vamos, súbete a tu carro y sígueme, ¿eh? No hagas panchos, ándale. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Todo bien. No me puedo desesperar. Tengo que pensar en algo para que tu papá se quede tranquilo, porque cuando se le mete algo en la cabeza es muy difícil. ¿Y esa cartera? ¡Ay, se le olvidó la cartera a tu papá, mi amor! A ver, espérame que un minuto. Ya vengo. ¡Carlos! Ay, ¿hace mucho que se fue Carlos? No, si sale un segundo antes lo encuentra con el joven que vino a buscarlo. ¿Qué joven? ¿Cómo era? Un rubio con un poco de barba. Era Rodrigo. ¿Pasa algo malo? No, voy a cambiarme y voy por mi bolsa y necesito que me acompañes a un lugar. Tú has criado a Anita, la ves como tu hija, tú no la quieres como una nieta. ¿Vas a estar dispuesto a entregársela a Rodrigo? A ver, con cuidado. Ay. Ay, no te puedo creer que te atropellaron, de veras, es difícil. ¿Cómo que sí que me atropellaron, vieja? ¿Qué? ¿No me crees? No, fue un decir, pero es que mira nomás cómo te dejaron bien amolado. ¿Tú estabas con él o qué? No. Yo solamente lo fui a recoger a emergencias al hospital. Muchas gracias, primo. Y gracias a todos ustedes. Yo, la verdad que estoy destrozado. Oye, ¿y qué? ¿Detuvieron al que te hizo esto? ¿Cómo era el coche? ¿De qué color? ¿Era hombre, mujer? ¿Quién manejaba? Párale, chaval. Te estoy diciendo que no vi, salió de la nada. Ay, pero ¿cómo es posible? O sea, no. ¿En qué calle? ¿Dónde? ¿Qué colonia? Ay, párenle ya, hombre. ¿Qué no están viendo cómo estoy? Ustedes siempre han sido así de preguntonas o se están contagiando de Cristóbal. Ay. Miren, me duele todo. Pero lo que más me duele es que los veo con esas caras de desconfianza como si ninguno creyera en mí. Ay. Me voy. Ah, te vas. De verdad. Te vas porque no me quieres decir lo que sientes por María. Susi, ya te dije, ella es una mujer casada. Ajá, y por eso vas a callarte y no decirle nada de tus sentimientos a nadie. Papá, yo entiendo, eres un caballero y te gusta tener tu privacidad y todas esas cosas, pero yo soy tu hija. Y me gustaría que seas honesto conmigo. Los escuché ayer. ¿Qué escuchaste? Ustedes no se dieron cuenta cuando me iba. Olvidé algo y regresé y los escuché. Cuando le dijiste que ella estaba contigo y no con su marido porque te extraña. María te corresponde. Susi, antes que nada, quiero que te quede claro que María es una mujer decente. Y no quiero que pienses de ella lo que no es.
No ha pasado nada entre nosotros de la que ella tenga que avergonzarse. Y espero que hayas tenido suficiente juicio para no hablar de este tema con Luis. Susie. Es de la clínica donde está internada tu mamá. Hello. Yeah, this is he. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Ay, Juanita, estoy muy contenta porque Mr. Jacob está feliz con tu trabajo. Dice que te las arreglas muy bien con esta casa y tiene razón porque está re grande. Ay, no, pues muchas gracias. Pero bueno, tampoco me tienes que andar ayudando en todo, ¿eh, Ramona? No, tú ya no eres empleada aquí. Ahora tú eres una de las ñoras de la casa. Ay, escuincla, tú y tus bromas. No, no, no. Yo te ayudo para divertirme tantito porque si no me aburro un montón. Gracias a la Virgencita que te devolvió el humor. Esa es la Juanita que a mí me gusta ver sonriendo. Ay, pues ahí voy echándole ganas, ¿eh? ¿Y hace cuánto que no hablas con Santiago? Ay, pues desde que fue a mi departamento, después de lo de la conferencia de prensa. Juanita, ahora que tu vida ya se está arreglando, ¿qué esperas para reconciliarte con Santiago? No hagas esa cara. Yo sé que tú lo amas. Lo que no sé es por qué no corres a reconciliarte con él. ¿Tú cómo le hiciste para cambiarte y arreglarte si yo estaba todo el tiempo en tu baño y en tu cuarto? ¿Se te olvidó algo? Decir que con la llave pasada. Hombre, pues es que sí necesitaba un poquito de privacidad. Ya comprenderás que me sentía así toda rara, toda incómoda, que me viera encuerada caminando por la casa. Ya, tranquila, estaba bromeando con lo de la llave. No, tenía ropa ahí limpia en el laundry y me duché en el baño de las visitas. Veo. Pero pues igual tus cosas están en tu recámara. Donde tienen que estar. Las cosas del esposo tienen que estar con las de la esposa y no en el cuarto de las visitas. Sí. Bueno, pues ya tendremos que organizarnos mejor, ¿no? Para que no nos incomodemos del uno al otro tanto. Sí, seguro. Adela, aquí están los papeles que vamos a llevar donde el abogado para que los revise antes de presentarte ante inmigración como mi esposa. Vamos a dar el siguiente paso. Ah, ¿cómo la haces de emoción, jefe? Ya te seguí hasta acá. Escupe, Lupe, pues. Tenemos que hablar, ¿no? Va, breves y concretos. Primero te calmas y me hablas con respeto, Rodrigo. Está claro. Yo soy el más interesado en resolver el asunto de Anita. Esto se resuelve muy fácil. Quiero a mi hija de vuelta. Punto. ¿Qué fue lo que te dijo Gracie? Lo mismo que a ti. Pero los hechos hablan por sí solos. Por eso Felicia no quería que me le acercara a la niña, porque sabía que soy su papá. Por eso Gracie se portó tan indiferente con la muerte de Teresita. Por eso sentí algo especial en el bautizo de Anita cuando la cargué. Cuando la tuve aquí, cuando la vi a los ojos. ¿Sabes por qué? Porque la sangre llama. Tú perfectamente sabes eso, ¿no? Eso es simplemente una opinión. Yo también sentí lo mismo por esa niña. Pues claro, seguramente. Eres su abuelo. Pero tranquilo, yo no te voy a negar que la veas. Por favor, Rodrigo, no adelantemos vísperas. ¿Quieres? No, yo no me estoy adelantando. Pero estoy siendo muy claro. Y te lo advierto de una vez. Si tengo que pasar por encima de la ley, de Felicia o de ti, por recuperar a mi hija, lo voy a hacer. Espero que te quede bien claro. Colmillo está vivo. Sí, padre. Por eso mi hermano me puso a ese guarura para que nos cuide. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué cada vez que un líder de pandilla anda suelto, se empieza a revolucionar todo el barrio? Hija, con razón te noto tan nerviosa. No, padre, es que no es nada más por Colmillo. También es por Carlos. Me dejó sola y no me dicen dónde está. Seguramente anda con Rodrigo. Pero tienes que entender que son padre e hijo y por muchas discusiones que tengas siempre volverán a verse. No, pues no, yo no puedo aceptarlo. Quiero a Rodrigo lejos de mí y de mi hija porque yo ya no puedo resistir esto. Padre, necesito su consejo. Sí, dime, hija.
pero en secreto de confesión. Más te vale que midas tus palabras, Rodrigo. Yo no soy ninguno de tus pandilleritos esos. Ni te tengo miedo. Ay, ¿cuántas veces he escuchado esto? Aquí es cuando mi jefe suelta un sermón de odio acerca de mí y de las pandillas. ¿Cómo te voy a odiar? No seas baboso si eres mi hijo. Eso se te olvidó, ¿verdad? Cuando te dije que estaba enamorado de Adela. Yo no voy a hablar de Adela contigo, idiota. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me enteré perfectamente que nunca te correspondió. Pero ya la dejamos aparte. No es ningún asunto contigo, ¿ok? Así que hablemos de Anita, que es lo que importa. Me parece perfecto. Tú sabes muy bien que por mi hija estaba dispuesto a hacer lo que sea. Y ahorita que siento, porque lo sé, y estoy seguro que Anita es mi hija, tengo derecho sobre ella. Y nadie, jefe, grábatelo muy bien, nadie me la va a quitar. ¿Por qué no te callas de una vez, y escuchas? Escucha por una vez en tu vida, Rodrigo. Yo no pienso quitarte a Ana si se demuestra que es tuya, ¿ok? Si se demuestra, yo soy el primero que te la va a entregar. Pues esto que te dieron aquí en la receta es analgésico, antiinflamatorio, o sea que no parece que sea nada grave. Eso es lo que dicen matasanos, pero yo me siento destrozado, vieja. Ay, Rudolfo. Oye, Cristóbal, no hay nada que se pueda hacer, o sea, como que poner una denuncia, una investigación, algo para saber quién le hizo esto, porque... No, vieja, no, ya, párale, hombre, deja al pobre Cristóbal. Está bueno el encaje, pero que no sea tan ancho, sí. Ya bastante hizo con ir a recogerme al hospital. Muchas gracias, primo. Seguro tienes cosas que hacer. Sí, yo mejor me voy. Sí, pues ya nos vamos y... Bueno, María, ya sabes, lo que necesitas puedes contar con nosotros y... Rodolfo, y pues qué pena que te haya pasado esto, pero me debes 2 meses de la manutención del niño. Ay, Chabela. Estás viendo y no ves, ¿no? No cabe duda que al perro más flaco se le juntan las pulgas, hombre. Ten un poco de compasión, Chabela. Mira, yo tengo que pagar por las medicinas, es mucho dinero. Dame una semana y yo te hago un cheque. Lo que pasa es que me persigue la mala suerte. A ver, primo. Mira, la verdad es que sí lo sentimos mucho, ¿no? Pero tus responsabilidades con tu hijo no tienen nada que ver con tu mala suerte. Ya salió el abogado de los pobres, ¿eh? Bueno. Yo me voy a encargar de que él cumpla con lo que tiene que cumplir. Ustedes no se apuren. Cuídate, primo, ¿eh? Ay, nos vemos, primo. Ay. Ay, María. Oye, a lo mejor está mintiendo. No te me vayas a arrepentir de decirle la verdad con respecto al gringo. Shh, nada aquí. Mira, si te me ablandas, ay, ya sabes. Salte. Vieja. ¿Qué? ¿Me das agua? Toma. ¿Cuántas veces quieres que te lo repita, Yo no me voy a oponer que Anita esté con sus verdaderos padres, pero primero me lo tienen que demostrar con pruebas, no con palabras. Está bien, pues. ¿Y si hacemos una prueba de estas de ADN? Se llama, ¿no? Pues sí, pero Felicia no quiere. Tengo que averiguar la forma para hacerlo. Perdón. Bueno. Estoy siguiendo a Adela y al periodista. Salieron del apartamento hace un rato. Pues sigue ahí. Cualquier cosa importante me avisas. Órale. ¿Qué? ¿Era uno de tus pandilleritos? Simón. ¿Pero eso no es importante ahorita o sí? Claro que es importante. Porque si tú sigues rodeado de delincuentes, yo no voy a permitir que te lleves a Anita de ninguna manera. No me puedo creer, que estás peor que vieja. No me acabas de decir que no te vas a oponer de entregarme a mi hija. Claro que no. Mientras te mantengas dentro de la ley, Rodrigo, por favor. Y lo primero que tienes que hacer, tú y Gracie, es conseguirse un abogado. Está bien. Yo me encargo de eso, no hay problema. ¿Y Felicia? Y Felicia, no te preocupes, que esa me encargo yo. Bendígame, Padre, Ave María Purísima. Que el Señor esté en tu corazón para que te arrepientas y puedas confesar humildemente todos tus pecados, hija. Yo no pequé, Padre. No fui yo. Fue Gracie. Gracie. Pero esta es tu confesión. ¿De qué hablas? Hablo de que ella no supo ser madre y ahora quiere quitarme a mi hija. Y estoy pensando que Carlos quizá va a apoyarla, por eso es que anda con Rodrigo. Pero si quieres que Gracie se confiese o que Rodrigo salga de los malos caminos, solo podemos orar y esperar que ellos se acerquen a Dios. No, Padre. No, es que usted no entiende. Porque realmente los designios de Dios a veces pueden ser muy inesperados.
Pero lo que pasa es que Anita, mi hija, nació del vientre de Gracie. ¿Te gustó este episodio? Si le haces clic a este botón te vas a poder suscribir a nuestro canal donde podrás disfrutar de todos los episodios de Bajo el Mismo Cielo. Tu otra opción es visitar telemundo.com donde están disponibles los episodios completos. No te puedes perder nada